gracias a Dios por esos testimonios preciosos. Gracias al Señor, porque como dice Yaquita, dan ánimo y no solamente dan ánimo, sino que son testimonios del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Él quiere seguir haciendo y cómo nosotros podemos ver la sanidad aún antes de que la podamos vivir. Ya la vemos porque eso es la fe, lo que se vive antes para luego ver lo que hemos declarado. Así es que esa sanidad la vamos a ver. Dios les bendiga. Qué hermoso estar con ustedes. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando y comenzamos desde que antes de ir al viaje, Dios me ha estado hablando mucho por el libro de Ruth que he estado escribiendo. Y la semana pasada estuvimos hablando de por qué nosotros no podemos dejar el lugar de nuestra bendición. O sea, hay lugares donde Dios te ha puesto. Primero es estar en Cristo. Estar en Cristo es tan importante porque de ahí depende tu vida. Pero hay lugares en el que Dios te ha puesto donde tú estás siendo bendecida. Y hablando de Ruth y Noemí, una historia que impacta. ¿Por qué? Porque son mujeres que hicieron decisiones que cambiaron sus generaciones. Y algo que quiero decirte en este día es que tus decisiones van a cambiar tus generaciones. Que a veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades, a veces no vas a alcanzar o nosotros cuando a veces estamos en dificultades no vemos las bendiciones, pero hay bendiciones que Dios tiene para ti, hay cosas que Dios ha trazado para ti, hay personas que Dios ha puesto a tu lado que tienes que valorar porque son esas roots que Dios ha puesto, personas que no te han dejado en tus momentos difíciles, personas que Dios ha usado, pueden ser tus padres, pueden ser tus pastores, pueden ser personas que cuando todos te han abandonado, esas personas han creído en ti, que cuando tú misma no has creído, esas personas han creído que Dios puede hacer algo en tu vida, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Son esas historias y esas personas y esos lugares que Dios nos manda a permanecer. Y hoy quiero hablarles un poco de la fidelidad. Porque el Señor nos tiene en este tiempo para que nosotros hagamos historias. Nosotros tenemos no solamente que valorar las roots que han caminado con nosotros, como les decía, aquellas que cuando nadie te ha valorado, ellas han estado en nuestras vidas. Si tú no oíste este mensaje, puedes ir al mensaje de la semana pasada. Solamente les estoy trayendo como un repaso para ir a lo que les traigo esta mañana. Las que no te han dejado cuando todos te han dejado, las que han creído en ti cuando a veces tú no has creído, a los que han caminado contigo para llevarte al propósito donde Dios te quiere llevar. Y una de las cosas que sucede, y yo le doy gracias a Dios por esas Ruth que puso en mi camino, que creyeron, que han caminado conmigo, ¿verdad? Me han enseñado que a veces no he visto las cosas, pero ellos sí las han visto a través de mi vida. Y gracias a Dios estamos donde estamos, porque hicimos primeramente decisiones que cambiaron nuestra vida, pero también hubieron personas que creyeron en nosotros y que han caminado con nosotros y que Dios ha puesto en la vida de nosotros para que nosotros podamos llegar donde Dios
quiere llevarnos al propósito y para que Dios nos moldee, para que Dios nos forme. Yo siempre creo que la iglesia no fue establecida para tener llaneros solitarios. Una persona que no sea parte de una iglesia, de un grupo, una persona que no diga, ay, no, en la iglesia hay mucha gente problemática. Bueno, en el mundo hay gente problemática. Nosotros venimos defectuosos de fábrica, así que no podemos decir apartarnos de las personas para decir, no, voy a tener mi iglesia en mi casa yo solita, yo hago las cosas sola. No, eso no es el plan de Dios y eso no es lo que nos llamó Dios. Por cierto, la palabra de Dios dice que conoceremos que somos sus discípulos cuando estamos con las personas y nos amamos los unos a los otros, cuando mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Dios nos pone personas que están con nosotros, pero también nos pone circunstancias que nos forman, circunstancias que nos hacen ver la gracia y el poder de Dios. Dios nos pone en el camino porque todos vamos a pasar por crisis. Y una de las cosas que quiero traerte en esta mañana es que tú, con el poder de Dios, tienes la posibilidad de cambiar tu historia, de cambiar tus generaciones con las decisiones que haces. Cuando vemos la vida de Ruth y vemos la vida de Noemí, una mujer que cambió toda su generación, que hizo una decisión que cambió su generación. Era una historia de luto, era una historia de pérdida, era una historia triste. Y yo puedo preguntarle aquí a muchas, ¿por qué historias han pasado? Y muchas de ustedes han pasado por historias tristes. Muchas de ustedes pasaron por situaciones que a veces ni las quisieran mencionar. Muchos de ustedes han pasado por quizás abusos. Muchos de ustedes quizás han pasado por hambre. Muchos de ustedes han pasado por desesperación. Y eso es lo que pasó Noemí. Noemí pasó por un periodo de hambre, pero no solamente eso, salió de su tierra. Su esposo decidió irse para Moab, una tierra que había sido maldecida por Dios, pero ellos deciden irse y la historia de ellos sigue y es una historia de pérdida porque perdió sus hijos, perdió su esposo y ella se encuentra hasta cierta manera amargada, vacía, pero cuando nosotros tomamos decisiones, Noemí toma decisión de volver al lugar donde Dios la había puesto, al lugar del pan, a la tierra del pan. Entonces, esas historias se vuelven con las decisiones, se vuelven esas historias que traen luz, que transforman, que dejan que la mano de Dios obre en nosotros. Por eso hay que tomar decisiones que van a cambiar nuestro destino, que van a cambiar nuestra vida, que van a cambiar la vida de nuestras generaciones. Cada uno de nosotros, les decía, tiene una historia y ha vivido cosas diferentes. Todos tenemos la capacidad con Cristo. Óyeme lo que te voy a decir. Todos tenemos la capacidad con Cristo de cambiar nuestra historia, de permitirle a Dios que cambie nuestra historia, de permitirle a Dios que Él se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, en nuestra, aún rompiendo patrones de nuestras culturas, de cómo nosotros hemos crecido. Nosotros somos los que podemos permitir que Dios cambie nuestra historia. Y eso es lo que es la historia de Ruth y Noemí.
Primero es importante volver al corazón de Dios, volver donde Dios nos quiere, como Dios nos quiere. Para nosotros tener una vida de éxito, necesitamos tener una vida de obediencia. Ruth, vemos que no solamente hizo la decisión correcta, que hizo un pacto con Dios, porque cuando vemos a Ruth en el capítulo 1, que les leía la semana pasada, y le hace el pacto a Noemí, donde tú vayas, yo voy a ir, donde tú, ¿verdad? Mueras, ahí voy a morir. Y le da esa promesa en el verso 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y aquí viene la parte interesante, y tu Dios será mi Dios. Porque Noemí a través de su vida le había mostrado el Dios que tenía. Les hablaba de los dioses de Moab, cómo ellos sacrificaban a los niños, cómo ellos hacían templos con los bebés primogénitos crucificados. Eran unas tierras sangrientas. Por eso el Señor no les había permitido al pueblo de Israel mezclarse con los moabitas, porque ellos eran un pueblo sangriento, un pueblo que tenían dioses paganos, un pueblo que tenían vidas paganas. Pero qué hermoso es que en medio de todo esto, Dios tiene un plan divino y Noemí le da testimonio a Ruth del Dios que ellos tienen, un Dios diferente. Y Noemí le decía, entra por la puerta de la gracia, como nosotros hemos entrado en la puerta de la gracia. No merecíamos estar donde estamos, no éramos dignos de estar donde estamos ahorita, pero Dios nos abrió la puerta de la gracia para poder entrar por su sangre, para ser redimidos por él, para poder tener una generación diferente, una historia diferente. Por eso en cada vida de los que están aquí tienen la posibilidad y a través del poder de Dios de cambiar la generación tuya si tú se lo permites a Dios. Día tras día viene un mensaje de Dios, viene el pan de Dios para cambiar tu vida, para cambiar tu mentalidad, para cambiar de manera de ser, para que tú puedas tomar las decisiones que van a transformar tus generaciones. Y algo que me encanta, y vamos a ver en este día, no solamente cómo tú cambias la historia, pero la actitud correcta con la que Ruth cambió su historia. No solamente era una mujer fiel, una mujer de promesa, de pacto, porque ella hizo un pacto con su suegra. Ella se comprometió con Dios y con su suegra. Y esa mujer era una mujer leal, porque no basta con ser buenas. Orfa era buena porque se quería ir con su suegra, pero, pero ser buena no era todo lo que se necesitaba, era hacer la decisión correcta. Y Orfa se va de regreso, pero Ruth decide, donde tú vayas voy a ir yo. Yo he conocido, he visto al Dios y yo quiero ir a esa tierra. Me imagino que Noemí le había contado de todas las conquistas, de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de cómo les había dado esa tierra por posesión. Y Ruth dice, yo no me quedo aquí, yo no me quedo en Moab. Y yo quiero decirte que Dios no quiere que nos quedemos en el problema. Dios no quiere que nos quedemos en la crisis. Dios no quiere que nos quedemos en las circunstancias. Dios quiere que salgamos de ahí
con su poder, que volvamos a Él. El paso que dio Noemí fue un paso de fe, fue una puerta abierta de fe para cambiar su historia. Y llega, ¿verdad? Ruth con Noemí. Y cuando llega Noemí con Ruth, Noemí piensa que va con las manos vacías. Y muchas veces tú estás pensando que no tienes nada, pero no sabes las riquezas, no sabes, a veces no puedes ver porque estamos viendo más el problema, estamos viendo más la dificultad. Es cierto que Noemí tenía una historia de pérdida, una historia de quizás de caos, una historia donde había su esposo, sus hijos habían muerto. Había sido visitada por todas esas muertes, por todas esas pérdidas, pero nunca debemos de perder el enfoque de que no importa por qué crisis pasas, cuando tú vuelves a Dios, Dios te rodea de bendiciones. Y Noemí había perdido la perspectiva de valorar lo que tenía, de valorar que tenía una persona leal, que tenía una persona que estaba con ella en esa crisis, que no la había dejado, que tenía una persona que había decidido negarse a su país y entrar en un territorio donde podía y eran rechazados. Tenía un tesoro tan grande y a veces nosotros vemos los problemas, vemos las crisis, pero no vemos las bendiciones que están caminando con nosotros. Pasamos desapercibido aquellas roots que Dios ha puesto en nuestro camino. Y hoy quiero hablarles no solamente de una Ruth que fue leal a su suegra, que hizo un pacto con ella, pero de una mujer trabajadora, de una mujer, y esto es donde quiero darle un poco el enfoque ahora. Mire, vamos a irnos al capítulo 2 y al verso 2. Dice la palabra de Dios, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué es lo que nosotros vemos? No solamente que Ruth y Noemí caminan tras el cumplimiento de las promesas de Dios, tras volver a Dios, sino que vemos a una mujer que trabaja duro en el lugar que Dios la ha puesto. A veces nosotros queremos llegar a nuestro propósito, pero no queremos trabajar. No queremos servirle a Dios. No queremos servirle a los demás. ¿Verdad? Ay, no, pero ni te agradecen. Noemí, ¿cómo se sentía? Ella se sentía amargada porque dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, no me llamen alegría, gozo, que eso significaba el nombre de Noemí, sino que llámenme Mara. Pero nosotros vemos que en medio de todo esto, de ese ambiente, hay una mujer leal y hay una mujer trabajadora. Hay una que decide trabajar en el lugar que Dios la ha puesto, con un corazón humilde, con un corazón que aún se somete, ¿verdad?, a la autoridad de su suegra. Y le dice, te ruego que me dejes ir al campo. Y yo quiero decirte que hay momentos que tenemos que recoger gavillas. Hay momentos que tú parece que estás desapercibida y que lo único que vas a recoger, ay,
es que estoy haciendo esto. Por eso quiero decirte en este día, valora lo que Dios te pone a hacer. Valora donde Dios te ha puesto. Valora lavar platos, porque lavar platos significa que tienes comida. Valora cambiarle los diapers a ese bebé, porque tú no sabes a quién le estás cambiando los diapers. Valora, ¿verdad? Limpiar tu casa, porque esa casa te la ha regalado el Señor y tiene donde vivir. Valora. Si es que te dicen en la iglesia, da la bienvenida, porque Dios te ha puesto como un portal para que recibas a las personas con amor. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Nos quejamos por lo que no nos ponen a hacer, nos quejamos por lo que el otro no hace, nos quejamos porque hay mucho trabajo en la casa, nos quejamos porque no tenemos el carro de último modelo cuando no tenemos que tomar bus, nos quejamos por el trabajo que tenemos, pero Dios te tiene hoy recogiendo gavillas porque pronto te va a dar el campo. Pero yo quiero decirte algo, en lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho Dios nos pone. No sé si es porque me estoy poniendo más clásica cada día, no vieja, porque me siento de 25, pero me estoy poniendo más clásica, que hay cosas que antes me podían, quizá, ya no, porque he aprendido que el Señor me dice cada momento, disfruta, disfruta la vida, disfruta lo que tienes, disfruta tus hijos, disfruta tu esposo, apasionate conmigo, apasionate adorarme, apasionate servirme. Qué importante es saber que cuando nosotros trabajamos, trabajamos para Dios. Todo lo que haces, lo haces para el Señor. Y sabes, Noemí no la estaba observando. Cómo esa Ruth trabajaba y recogía las gavillas. Pero había uno que la estaba observando. Habían quienes la estaban observando. Los siervos de voz. Y yo les voy a leer lo que dice, lo que dijeron los siervos de voz con relación a Ruth. Porque donde Dios te ponga, hacer lo que te ponga. A mí, un día de estos me decía una persona nueva, estaba ya regresando aquí, me decía, pastora, dice, esta persona le estaba preguntando que por qué no, ya no se hacían las células en su casa. Y ella me dijo que es que porque ensucia mucho, porque llega la gente y nadie ayuda a limpiarle. Y como ella era una persona nueva, yo le digo, qué pena, le digo yo, que está trabajando para las personas incorrectas. Mira, le digo, y yo le explico, para trabajar, cuando tú abres tu casa, recibes a alguien para extender el reino de Dios, para aún servirle una taza de café, tú le estás sirviendo a Dios. Tú le estás prestando tu casa a Dios. Porque ella me decía, yo quiero hacerlo en mi casa. Mi casa es pequeña, pero a mí me encantaría hacerlo. Y le digo, es que lo que pasa es que a veces le digo yo, todavía no tenemos el concepto correcto de qué es lo que es servirle a Dios. De qué significa
que nosotros le sirvamos a Dios con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado. Y Ruth no solamente era una mujer humilde, porque para donde Dios te lleva, la humildad es muy importante. Es importante que nosotros seamos humildes para donde Dios nos lleva, porque en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Y a veces nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana, pero tienes que pasar un proceso y un trayecto donde tiene que quizás el Señor te ponga a recoger gavillas, donde quizás tú no seas el centro de atención, donde quizás no te den muchos likes, donde quizás las personas te pasen por desapercibido, pero hay uno que no te está pasando por desapercibido. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si tú le sirves a los hombres, tú te vas a decepcionar cuando alguien tal vez no te agradezca como tú quieres o no te responda como tú quieres. Pero qué lindo es cuando nosotros le servimos a Dios, cuando tú haces las cosas no para, para que el mundo en sí te alabe, sino porque sabes que detrás de ti estás abriendo una historia que está cambiando personas y generaciones. Ese es el propósito. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que Dios no solamente te está introduciendo a un campo de bendición, pero en ese lugar del campo donde te ponga, tú le vas a servir con todo el corazón. El día domingo me paraba un pastor que conocí hace muchos años, que él fue parte de nuestra iglesia. Y me decía, Pastora Noemí, yo me recuerdo cómo usted ha trabajado para la obra de Dios. Yo me recuerdo porque había momentos en que yo llegaba a las 5 de la mañana a abrir la iglesia para la oración. Hubieron momentos en que el carro se me quedó en media highway, como se dice aquí, yendo para la oración. Y eran las 10 de la noche y yo estaba en la iglesia. Pero cuando uno le sirve a Dios, Dios no solamente se encarga de nuestros hijos. Y no es que, ¿verdad? Nosotros descuidamos el hogar pero hubieron momentos en que el trabajo fue tan arduo. Y me recuerdo, hay momentos en que vas a tener que servir, levantar gavillas. De lo que otros hacen, tú estás recogiendo, estás ayudando, estás sirviendo detrás de las cortinas. Hay momentos que tal vez ni te tomen en cuenta, pero tú estás lista para adorar y para servir a Dios en el lugar donde te ponen. Hoy yo le doy gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo Dios lo usó para llevarme donde me tenía que llevar y lo que tenía que hacer. Estábamos, y en ese tiempo la iglesia era grande y se repartieron, bueno, estos son los líderes matrimonios
jóvenes, estos son los líderes de matrimonios adultos, estos son los líderes de jóvenes, estos son los líderes de juveniles, estos son los líderes, pero como el esposo de pastora Noemí no estaba trabajando como pastor en la iglesia, no tenían a quién darme. Todos tenían sus ministerios. Entonces dijeron, bueno, entonces a Noemí, ¿a quién le vamos a dar? Bueno, vamos a darles las divorciadas, las dejadas, las maltratadas, las que nadie quiere, las que no caben en ningún lugar. Y me dieron un grupito de hermanas. Y yo me recuerdo que el Señor me dijo, te voy a dar un ejército de guerreras, pero yo no sabía en ese tiempo. Y cada una venían a mi oficina, que pastora, yo quiero casarme, que quiero marido, pastora. Y levantaba una y se me caía la otra, y levantaba una. Y yo le decía, y un día, mire, yo tuve, mujeres que se me peleaban la una con las otras, se me jalaban los pelos. Y, y una vez una que estaba ahí, que cuando estuvieron en el mundo, una le quitó el esposo a la otra. Se daban duro, tenía que estar yo ahí entre medio, llevándolas al Señor a que se perdonaran y todo eso. Y un día me recuerdo que yo le decía, Señor, pero es que levanto una y se me cae la otra. Y a esta ya la tengo así, la otra ya no quiere. Y le dije, ¿dónde está el ejército de guerrera que me diste? Porque aquí la cosa está bien dura. Y el Señor me dijo, ellas son, fórmalas, fórmalas. Y yo me quedé porque el Señor me habló tan tangible. Y yo agarré y empecé a escribir y le dije, me fui para donde mi pastor y le dije, pastor, dice que esto y esto ha pasado. Y el Señor me dijo que las forme y quiero enseñarles la Biblia verso por verso. Y si usted me da, porque yo daba el discipulado que él nos daba, yo voy a dar su discipulado, pero si usted me da la oportunidad que yo les enseñe la Biblia, que les enseñe a orar, que les enseñe cómo vivir la vida cristiana. Y el pastor me le dijo, deme, le digo yo, 6 meses. Si esto no funciona, le dije, yo voy a volver a lo que estábamos haciendo. Y mi pastor me dijo, está bien, Noemí, haz eso. Y yo les dije, el discipulado era a las 7:30 y les pedí que estuvieran a las 6. Y yo dije, me van a llegar unas 3 pelonas, dije yo, no van a venir las que tienen que venir. Para mi sorpresa llegaron todas. Estaban ahí a las 6 de la tarde. Porque el día antes de invitarla les dije, esto fue lo que me dijo el Señor. Y el Señor me dijo que eran ustedes esas guerreras. Hoy, de todas esas mujeres que se levantaron, que después los otros ministerios pedían que ellas predicaran en sus retiros, hoy hay pastoras, mujeres intercesoras, impresionante. Hay una pastora de una iglesia americana que está con su hijo. Ella me viene y me dice, yo nunca me voy a olvidar de cómo tú nos lanzaste a predicar, cómo tú nos enseñaste, lo que hiciste con nosotros. Y cuando tú decías que nosotros éramos las intercesoras, yo no creía. Porque yo decía, eso es para otros, para mí no, pero voy a ir aprendiendo. Hoy ella es la intercesora de una de las iglesias más grandes de Washington, D.C., americana, que salen a orar a los hospitales, a los lugares psiquiátricos. Ella es la pastora que dirige y tienen oración 24 horas, 7 días a la semana.
Y ella me dice, tenemos a los pastores y los misioneros. Y dice, cuando se está orando, la persona que está orando se oye, no sé cómo es que lo ponen, se oye, me dice. Y a veces me dice, he estado ahí y cuando están orando, oigo tu nombre, porque tu nombre está ahí. Y yo quiero decirles algo, no menosprecies servir a las personas que Dios te pone y que Dios te ha confiado. No menosprecies las gavillas donde Dios te ha puesto y como Dios te está formando. Porque Dios está probando tu lealtad, Dios está probando la humildad, Dios está probando el amor en tu vida. Dios nos está invitando, pero para llevarnos al campo tenemos que comenzar con las gavillas. Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. Por eso tenemos que trabajar como que trabajamos para el Señor. Pero para esto se requiere diligencia. Se requiere que tú tengas un compromiso con Dios. En un periodo de tiempo era la que evaluaba todo el liderazgo de la iglesia y yo les hacía evaluaciones, pero cuando ellos venían a mí y les decía, bueno, ustedes van a tomar este ministerio, le decía, pero déjeme decir una cosa, el compromiso lo están haciendo con Dios, no conmigo. Y cuando pase algo y quieran venir a decirme, tirar los guantes, no me los van a tirar a mí, se los van a tirar a Dios. Porque en el trabajo, en tu hogar, puede que sea un ministerio, pero puede que sea tu hogar, se requiere diligencia, se requiere lealtad. Ruth fue diligente, ella fue leal. Se requiere hacerlo con amor, con entrega y compasión. Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 2. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. ¿Quién es el que nos está viendo? Vos es el, el que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor. Vos era la persona que iba a redimir a Ruth. ¿Y cuáles eran como, como se dice, lo que los siervos decían de ella? Y respondiendo, dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Pero el verso 7, quiero que vayamos al verso 7. Dice, desde el verso 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, porque vos preguntó, ¿quién es esa mujer, esa joven? Es la joven moabita, oiga bien cómo la describe, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. ¿Cuál es el reporte de Ruth? Una mujer trabajadora, una mujer diligente, una mujer leal. Cuando vos le hablas, dice, he oído de ti. Lo que te va a llevar lejos es la lealtad. ¿Era Ruth, era Noemí perfecta? No, pero Ruth era leal. Dios vio en esta mujer
No solo una mujer que se agarró de él, que dijo, voy a cambiar mi historia, voy a cambiar mis generaciones. La historia que traían era una historia de pérdida, pero entraron al lugar de pan y en el lugar de pan trabajaron. Fue diligente, fue esforzada, fue humilde, fue leal. Si yo puedo decir algo que me ha traído lejos, es la lealtad. Es la lealtad a aquellos con los que trabajas. Yo le decía un día que todos mis jefes han sido jefes buenos, ¿verdad? No perfectos, pero buenos. Cada trabajo que yo salí, me volvían a llamar. Y me recuerdo que mi jefe que tuve por muchos años, él era un dentista. Hasta el día en que se retiró, él miraba a mis hijos sin cobrarme. Me invitaba a todas las fiestas de la oficina que tenían de fin de año, una cena, regalos. Ahí iba yo, aunque no trabajara con él. Y después Señor me llama al ministerio. Y como te decía, todos tenemos historias. Han habido momentos en que tuvimos que comenzar de cero nuevamente, junto con los pastores que Dios me puso para que yo trabajara con ellos. Y fueron momentos difíciles a veces, de no tener, pero ser leal, trabajar ahí, en las buenas y en las malas, cubrir sus espaldas. Y esto era lo que Ruth estaba haciendo. Noemí no era perfecta, pero ella era una mujer leal. La valentía. No solamente era una mujer leal, era una mujer valiente. La valentía hace la diferencia. Y eso fue lo que llevó a Noemí, no solamente a Noemí, sino a Ruth a ser las herederas del campo, a tener una generación bendita. Aprecia lo que otros hacen. No solamente aprecia lo que Dios te ha dado, las oportunidades que Dios te ha dado, aprecia lo que otros hacen. Que tu historia inspire tus generaciones. Historias de perseverancia, historias de fidelidad, historias de lealtad, historias de lucha, historias de humildad, historias de perdón, historias de persistencia. Porque en el camino tienes que perdonar, en el camino tienes que ayudar, en el camino tienes que levantar. Yo me imagino Ruth de esa manera, levantando porque sabía lo que Noemí tenía. A través de ella iba a venir la bendición para ella, para Ruth. Ruth miró más allá de las circunstancias. Ruth vio a una mujer que tenía un Dios poderoso y sabía que ese Dios bendecía y le sirvió. Y no solamente le sirvió, le fue una hija. Le fue una hija. ¿Sabes?
A veces vas a tener que servirle a personas, pero porque no solamente le sirves a Dios, pero esas personas cargan una bendición para ti. Tus padres, sírveles con amor a tus padres. Tus suegros, sírveles con amor. Tus hijos, tu esposo. Les contaba que me estoy estrenando de suegra, ¿verdad? Y los muchachos están en casa mientras compran su casa. Y el Señor me decía, disfrútalos. Los platos quizás no van a estar como tú los pones. La cocina quizás no va a estar como tú la pones, pero esas cosas son pasajeras. Disfrútalos. Y, y qué lindo es disfrutar y no cargarte con, por eso le digo, yo me estoy volviendo más clásica cada día y menos las cosas que me podían preocupar antes por el amor de Dios y porque Dios trabaja conmigo, con mi corazón, me hace que esa, no, ¿verdad? No es que no me guste tener las cosas ordenadas, pero hay cosas que no valen la pena. Hay que poner el amor, los sentimientos en lo que vale la pena. Y nos sentábamos a comer con mi hija, mi nuera, y ella me decía lo que el Señor me dijo, tú estás para que ella me mire a mí a través de ti. Tú estás para mostrarle mi amor, para mostrarle cómo viví un hogar. Tú estás para influenciarla. Y eso era lo que ella me decía. Mam, yo estoy tan agradecida con Dios por el esposo que me ha dado y por los padres que tiene mi esposo. Con lágrimas en sus ojos. Ella me decía, yo nunca había visto esto. Nunca había vivido en un hogar como ustedes, así, que se aman, que se abrazan, que se besan, que se tratan bien, que abrazan a sus hijos. Nosotros podemos cambiar historias. Tú puedes cambiar historias. ¿Dónde estás? Es cierto que a veces el camino no ha sido fácil para ti. Ruth tuvo que afrontar aún el ser rechazada. Pero ¿sabes qué? Hubo uno que no la redimió, pero hubo otro que tenía el poder para redimirla. Y no solamente redimirla, hacerla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando algunos te rechazan, es Dios que te levanta. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Dios conoce a los que les sirves, a los que les ayudas con todo el corazón. Dios sabe. Por eso tenemos que renunciar a la amargura, tenemos que renunciar al dolor. Y te voy a decir algo, en cambio, las crisis que has pasado, y óyeme lo que te voy a decir, solo ya tengo, creo que ni segundos, la crisis que has pasado son las que te van a hacer brillar. Eso
es lo que te está haciendo una persona bella, hermosa, diferente. Las crisis que has pasado te hacen apreciar más las bendiciones de Dios. Y hoy pueda que te estés riendo y feliz con las gavillas, pero Dios te dice, te tengo el campo. Esas gavillas, y como tú las recoges, te cualifican para el campo. Yo quiero decirte que aun cuando piensas que todo se ha acabado, es cuando Dios comienza. Dios quiere sacar una linda historia de tu vida. Y yo quiero decirte algo, que sea Dios el que te honre, que sea Dios el que te honre. Y yo estoy creyendo que en esta plataforma hay historias poderosas que se van a contar. Hay historias hermosas que se van a contar. Comienza a ver la belleza, primero de aquel que te salvó, que te redimió, y luego mira la belleza de lo que Dios te ha dado. Puede que te falten cosas, puede que no tengas todo en tu casa, puede que tal vez no esté tu refrigeradora súper llena, pero agradecele a Dios por las gavillas. Agradecele a Dios por lo que te permite. Agradecele a Dios porque tienes un techo. Agradecele a Dios por los que te rodean. Agradecele a Dios y dale gracias al Señor. Sé fiel, sé leal, sé valiente, constante. Y Dios es el que no solamente te va a llevar a que des frutos y que mires que todo lo que estás sembrando, lo estás sembrando en tus generaciones que vienen, pero también estás impactando a los que están alrededor de ti. Creo que hay historias que hay aquí que no quisieras ni contarlas, pero esas son las que te van a llevar a ser y las que te llevan a ser la persona que eres y que te van a llevar a brillar, porque Dios nos sacó a todos de la oscuridad para traernos al campo, a la tierra del pan, al lugar donde somos redimidas, donde somos transformadas para ser mujeres con una historia digna que contar, porque la historia que tiene a Jesús es una historia digna de contar. Y quiero terminar con esto. Esta madrugada mientras oraba, a mí me encanta esa canción que dice que bendiga tus generaciones, que te cubra con su gracia hasta mí. Y mientras orábamos esta mañana y leímos un verso en el Salmo 118, donde dice que Dios nos saca de la angustia y nos lleva a lugar espacioso. Y les hablaba un poco de lo que significa la angustia y cómo Dios nos saca, porque angustia ahoga, te asfixia, es algo que hace pequeño, que te hace pequeño el corazón, pero ese salmo decía que Dios nos saca a lugar espacioso y que Él es el que pelea por nosotros y el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y mientras yo oí esa canción, y yo me miraba en ese lugar espacioso, mientras adoraba a Dios, yo me miraba con mis generaciones y los miraba todos
Miraba cómo caminábamos y venían generaciones atrás, generaciones, generaciones. Los miraba con vestiduras blancas en ese lugar de tanta luz, de tanto espacio tan bello. Y esa canción resonaba en mi mente mientras la oíamos y adorábamos a Dios. Pero ¿sabes quién iba adelante? Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso me encanta adorar por mis nietos. Me encanta adorar por mis generaciones. Saber que lo que estamos haciendo, como tú le estás sirviendo a Dios, has entrado a esta tierra de pan, es una historia digna de contar. Miro atrás y sí pasamos por crisis. Mi madre fue una mujer que tuvo que romper con maldiciones de vicios, de abusos, de muchas cosas, pero cambió mi generación. Y quizás tú has tenido que pasar por crisis y ser la primera en tu familia que está rompiendo con muchas cosas, pero tu historia es una historia digna de contar. Y hoy, a través de la sangre de Jesucristo, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos ha entrado a la tierra de la gracia, al lugar de la gracia, esa gracia no merecida, como Ruth, que no merecía ser parte de ese pueblo, pero nosotros hemos sido hechos parte de ese pueblo. Y quizás estás pasando por alguna crisis, quizás estás pasando por alguna situación, quizás tus hijos están pasando por alguna situación, quizás ves las cosas, pero tú sigues caminando, sigue siendo fiel al Señor, sigue trabajando, síguele sirviendo al Señor. No dejes tu lugar. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Sé leal, sé fiel a Dios y tú vas a ver que ese redentor, que es el dueño de todo, Él tiene tus generaciones, tu vida y tu historia en sus manos y Él hace la diferencia. Ahí donde estás, vamos a tomar nuestro pan y nuestro vino y le vamos a dar gracias al Señor. Mientras yo leí esta historia, me encanta el, el, el poder de la redención, el poder de cómo hemos sido redimidos, cómo hemos sido salvados. En Moab, las generaciones servían para dioses paganos y sangrientos, para un mundo que era un mundo donde se hacían orgías y cosas terribles, pero Dios sacó a Ruth de ese lugar para traerlo al Dios vivo, bueno, santo. Y eso es lo que Ruth estaba quizás ya designada a una tierra donde sus hijos iban a servirles a dioses paganos, pero salió de ahí. Y nosotros hemos salido de ahí. Y no importa cómo tú veas las cosas, el poder de la sangre de Jesús cubre tus generaciones. El poder de Jesús transforma los matrimonios, transforma las vidas, transforma el corazón de tus hijos. Sé fiel al Señor. Si estás sirviendo a las Ruths, si estás
¿verdad? Dios te ha puesto. Tal vez estás cuidando a tus padres, estás cuidando a alguien, estás haciendo el trabajo que tienes que hacer, estás sirviendo en la obra de Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Que Dios se especializa en hacer brillar y en hacer historias. Así que Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu sangre. Te damos gracias, Señor, por tu cuerpo que fue molido. Señor, gracias por la revelación de la cruz. Ahí fue la entrada, Señor, a la gracia, a lo que yo no merecía, porque tú sufriste, moriste, fuiste maltratado, herido por nosotros, siendo tú santo, no mereciendo estar en esta tierra llena de pecado y de maldad, sucia. Ahí, Señor, desnudo, moriste. Y Padre, para trascendernos a una vida diferente, salvada. Hoy, en tu nombre, Padre, vengo levantando la historia y la vida de cada una de tus hijas que está aquí. Ya tú pagaste el precio. Ya tú lo sellaste con tu sangre. Yo hoy oro, Señor, y declaro que tú eres el experto que cambia crisis, Señor, y hace que historias brillen. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Gracias porque solamente a través de ti, por eso te amamos, te adoramos y te servimos. Perdónanos si hemos sido desagradecidos. Limpia nuestros corazones. Señor, santifícanos. Padre, porque todo aquello que estés reteniendo, que seamos fieles a ti, al que dio su vida por nosotros. Te pedimos que nos perdones. Examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino recto. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Ayúdanos a ser fieles en lo que nos has puesto. Y gracias, Señor, por esos campos. Gracias por tu redención. Gracias por tu amor. Ahora tomamos este pan y esta copa. Y tu palabra dice que habiendo dado gracias, la partiste y comiste. Y dijiste, este es mi cuerpo que por vosotros, para que sean redimidos, para que sean transformados, Señor, fue entregado. Y hoy comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias por la revelación de la cruz y darnos vida. Gracias por tu sangre. Así también tomaste la copa y dijiste, este es el nuevo pacto, el pacto de mi sangre que por vosotros ha sido derramada. Haced esto en memoria de mí todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Padre, por tus llagas, por ese cuerpo molido, hemos sido redimidos, hemos sido sanados y hoy proclamo sanidad física, espiritual, del alma, Señor. Yo declaro que tu sangre nos limpia.
Señor, tenemos el sello de tu sangre en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a obedecerte, a ir detrás de tus promesas. Señor, ese poder y esa sangre que nos transforman para poder transformar también así nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, junto con mi familia, estamos aquí tomando esta cena. Padre, está que nos recuerda que tú vienes pronto, pero también nos recuerda el poder de la cruz y de lo que has hecho a favor de nosotros. Hoy nos proclamamos sanos, nos proclamamos libres, nos proclamamos, Señor, que estamos en tus campos para recibir de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Extienda su amor, te muestre favor. Gracias. Mire con agrado y te dé Sí, paz. Señor. Dios te guarde y bendiga. Gracias por mis hijos Que extienda su amor. biológicos y espirituales. Dios te mire con agrado y Gracias. te dé paz. La puerta de la gracia me has abierto, Amén. a los que puedo caminar mano a mano con ellos, Amén. hacia donde tú nos llevas, ese destino de bendición. ¡Qué hermoso eres! Donde unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Que extienda su amor. Gracias por darme familia. Dios te mire con agrado y te Mis hijos, mis bisnietos te pertenecen. Ayúdanos a caminar de tu mano, a serte fiel. Y escribir la historia. Historia que tiene que ser contada. Porque tú cambias y transformas nuestra vida. Tú eres el que lo haces todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
Gracias, Padre. Gracias. Gracias por la palabra de hoy. Gracias, Santo, Señor, por poderoso, ser digno. Padre. Te Gracias por alabamos, te permitirnos bendecimos, te despertar, exaltamos. La honra, la gloria y la alabanza por siempre y para recibiendo tu siempre para palabra, ti. Señor. Bendito Rey, bendito Pidiendo, Padre, Señor, bendito Hijo, cada bendito petición Shaddai, mía, nuestro todo Padre. suficiente, nuestro Gracias, amado todopoderoso. Padre, te pido que bendiga nuestra Gracias, pastora gracias, Noemí, Señor. gracias al León de la tribu de Judá Bendiga que cada camina en vez nuestras más, manos en un Señor, camino cada puntual. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. predicar tu Declaramos que esta palabra, luz de Padre, victoria Señor, que el que Señor sea ha abierto realmente sobre en nuestros sobre corazones, nuestras vidas, Padre, sobre como nuestra guarda. generación. Te vas En a el movernos, Señor. todo Bendito sea tiempo, Padre. tu Gracias Israel, en el nombre de Padre, por cada Jesucristo. Te hermano, alabamos, te cada bendecimos, hermana te que exaltamos. La honra, la gloria y la alabanza para ti por siempre y tú para siempre. guardando, Gracias, Padre. siempre, Gracias, Padre. Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que sabemos que tú bendices, Tu Señor, cada familia, misericordia, No, Padre. eres Señor. maravillosa. Gracias por cada día nuevo, Sí. Señor. Nuestro esposo, Gracias por la familia, por la compañía. Gracias por el techo. Gracias por el hogar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ponemos el día de hoy en tus manos. Te pedimos la protección por nuestros hijos, por nuestra generación. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Señor, Gracias, Señor. alabado seas por siempre, Gracias, Señor. Dios. Bendito seas, Padre Señor. celestial. Te pedimos tu Gracias. protección por nuestros hijos, Señor, por sabiduría para las nuevas generaciones, que sepan seguirte, Maravilloso. Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, pastora, por este tiempo tan hermoso. Gracias por llevarnos a ese encuentro con nuestro Padre esta mañana. Bendecimos su vida, la vida de cada una de las que estamos aquí presentes, cada una de ustedes que hoy se han reunido aquí con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana y a reunir nuestro corazón con el corazón de Dios, a afirmarnos en su palabra y a recordar que Él está allí bendiciendo nuestras vidas, que Él nos bendice más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo que podemos sentir, que bendice nuestras generaciones. Así que, pastora, gracias, gracias por este tiempo tan hermoso. Y bueno, le voy a dar la palabra a Anita, que hoy está de cumpleaños, la cumpleañera, para que nos despida esta mañana y así también tenemos la oportunidad de felicitarla. Adelante, Anita. Amén, amén. Como siempre digo, esa madre espiritual que Dios nos regaló es al 100 por 1, 100% y más. Yo puedo testificar que lo que ella dice es verdad, que yo he vivido junto a ella muchos momentos de familia a su lado y ella y su familia son una bendición. Hace un año estuve con ellas, un día como hoy, y cruzando momentos difíciles, pero vi con esa sabiduría que tanto ella como pastora Noemí supieron manejar las cosas, y usted puede sentir que no es solamente lo que una persona habla, sino lo que una persona es, y siempre llevados de la mano de Dios. Gracias, mi amada madre. Gracias porque